Hablar a colación de una noticia que salió el día de hoy, de estas complejidades que tiene la política monetaria del Banco Central y cuál es el vínculo entre la política monetaria, esto que decimos siempre, la LEBAC, la emisión de letras del Banco Central, con el endeudamiento externo en dólares. Vamos a repasar algunos números. El Banco Central en septiembre ya emitió 62.100 millones de pesos. Es una noticia de hoy. Claro, uno se pregunta, no se entiende, se supone que el Banco Central está absorbiendo pesos. Y además, el Tesoro, una cosa, yo sé que esto es difícil, ¿no? Pero una cosa es el Banco Central, es una entidad autónoma, y otra cosa es el Tesoro, que es directamente el Ministerio de Economía, el Estado Nacional, y particularmente a cargo del Ministerio de Economía, ya emitió en deuda 8.220 millones de dólares, solamente en septiembre. Vamos a la siguiente placa. Me gustaría que con mucha cautela podamos entender qué es lo que está pasando en términos macroeconómicos. Esto sí es una típica explicación macroeconómica. Vamos a arrancar por acá. Para el gobierno nacional hay un problema que es heredado, que es el déficit fiscal. Básicamente los recursos del Estado son negativos, entra mucho menos de lo que sale. ¿Por qué básicamente? Bueno, porque bajaron impuestos a los ricos, uno podría decir. ¿Cómo financia el déficit del gobierno nacional? Con endeudamiento externo. Este contador de deuda, más de 100.000 millones de dólares de deuda en casi 2 años. ¿Qué pasa con...? Y acá viene la clave, que en general no se entiende. ¿Qué pasa con los dólares? ¿Cómo los dólares entran a la Argentina? Bueno, el Banco Central emite pesos. Se da vuelta, emite pesos, agarra los dólares, que en general forman parte de las reservas, o se fugan. A cambio de esos dólares que entran por deuda, emite pesos. Es decir, expande la base monetaria. Esta operación de expansión de la base monetaria, primero la hace el Banco Central como correlato de la deuda. ¿Cómo absorbe esos pesos el Banco Central? Bueno, sube la tasa de interés y emite letras. O sea, la propia emisión de letras y la alta tasa de interés que hoy tenemos, que genera una ancla en la inversión y el consumo, básicamente contrae la economía, genera que la inversión productiva se desaliente, es parte de una política de endeudamiento externo. También hay que poder hacer ese vínculo. Y esto genera la caída de la actividad económica, producto de la alta tasa de interés, de una economía que se enfría, genera una caída en la recaudación. Tenemos menos IVA, por ejemplo, menos impuestos al consumo. ¿Por qué? Porque la gente consume menos, por ende vuelve a aumentar el déficit. Esto viene pasando hace 2 años. Vuelve a aumentar el déficit, nos volvemos a endeudar, volvemos a emitir para que esos dólares entren al país, emitimos y generamos expansión monetaria. Esa expansión monetaria se absorbe con una alta tasa de interés. Esa alta tasa de interés vuelve a enfriar la economía, cae la recaudación y volvemos a lo mismo. A ver, ¿cuál sería una posible solución? Porque también este círculo es problemático para cualquiera que agarre esto. Bueno, en primer lugar, que el déficit se reduzca cobrándole los impuestos a los ricos. En segundo lugar, no endeudarnos. En tercer lugar, que la tasa de interés no sea tan elevada para poder fomentar una economía productiva y que el aumento de la actividad te aumente la recaudación. Pero ¿cuáles son las soluciones que propone el gobierno a este círculo vicioso en el cual ya estamos adentro? Vamos a la tercera placa. Me gustaría mostrar, porque en efecto esto es lo que viene después de octubre, porque ellos quieren resolver el déficit con una reforma tributaria. En primer lugar, la deuda no es un problema. No es un problema para el gobierno. El déficit se resuelve con reforma tributaria que no sabemos bien cómo va a ser, pero seguramente sea más regresiva. Y seguramente no termina resolviendo el déficit fiscal. ¿Cómo se resuelve el exceso de pesos en plaza, es decir, el excedente monetario? Bueno, con crecimiento económico. Vamos a crecer. En teoría vamos a crecer también traccionados por el endeudamiento externo. ¿Y qué hacemos con la esterilización vía LEBAC? Es decir, con esa alta tasa de interés que nos genera una ola de vencimientos mensual. Bueno, posiblemente hagamos un canje compulsivo, posiblemente extendamos los plazos, que es lo que ya están haciendo, con una tasa más alta para los 274 días de LEBAC. Es decir, en ningún momento la actual política económica se plantea cómo resolver el consumo y la inversión, por ejemplo, bajando las tasas de interés, y qué hacer con la deuda externa. Los dos problemas que para las escuelas económicas más heterodoxas son los que hay que resolver, no los va a resolver. Y posiblemente, y con esto cierro, la reforma tributaria sea directamente incompatible con el crecimiento económico. Posiblemente estos dos objetivos que el gobierno pretende lograr, si se avanza en una reforma tributaria que, por ejemplo, sea más regresiva que ahora, eso va a chocar con el propio crecimiento económico que se espera para el año que viene. Me parece tan extraordinario el informe de Julia que no
voy a tocar nada. Se me ocurren muchas cosas sobre el círculo vicioso y las tantas mentiras con las que hay que confrontar, pero me parece de lo mejor que he visto jamás en materia de una explicación de lo que económicamente ocurre en un país. Muchas gracias, Julia. Vamos ahora a